en AFI, Analistas Financieros Internacionales. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Hola, tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí viendo los movimientos en el mercado y toca digerir una FED que ayer no se andaba con rodeos, ¿no? Digestión se está haciendo con un buen atarcón alcista. ¿Qué nos está diciendo y cómo hay que interpretar no lo de ayer, sino los movimientos del mercado de hoy? Bueno, pues yo creo que hay que empezar justo con el movimiento de ayer, ¿no? Porque el mercado, si vimos la reacción que tuvimos justo después de la bajada de 50 puntos básicos y la reacción posterior, pues dudamos un poco sobre esa interpretación del mensaje, ¿no? Al final lo que nos queda claro es que ha sido un recorte un poco hawkish, porque lo que decía Powell es que es lo que hacen es adelantar esas subidas. Tiene espacio para bajar si ven un deterioro del mercado laboral y, ¿por qué no?, con margen para las bajadas, empezar con 50 puntos básicos. Además, acompañan con una revisión de previsiones que te deja un crecimiento del 2% en los próximos años, aleja los temores de recesión, se mantiene comprometido pues con ese mejor comportamiento del mercado laboral que esperan se produzca con estas bajadas de tipos de interés y, evidentemente, bueno, pues el mercado empieza a eliminar esas dudas que tenía sobre el crecimiento, porque ve una FED comprometida, y con ello pues lo que tenemos hoy, ¿no? Renta variable al alza, sectores growth con el Nasdaq a la cabeza, que se ve beneficiado, uno, por esa menor probabilidad de recesión y, por lo tanto, mayor tracción de los BPAs, y además que tenemos que tener en cuenta que la bajada de tipos de interés normalmente favorece a esos sectores que tienen una mayor duración de los beneficios y, por lo tanto, el sector tecnológico a la cabeza de estas ganancias en la apertura. Esos 50 puntos básicos de ayer, ¿han sido la excepción o pueden seguir siendo regla? Bueno, pues ayer, y compartimos el mensaje de muchos analistas, que ayer realmente daba igual si eran 50 puntos o 25 puntos básicos. Lo relevante era el nivel de llegada, y la FED, bueno, pues sigue elevando ese longer run, que ya lo mantiene en el 2.9 y deberá de seguir elevándolo en las próximas reuniones. No va a ser la norma esa bajada de 50 puntos básicos, ya no lo advirtió Powell. Para que se dé otra bajada de 50 puntos básicos deberíamos de ver un deterioro muy intenso en el mercado laboral, una reaceleración en la inflación, que sigue siendo un riesgo que tenemos que vigilar, porque hay que recordar que hay métricas en la inflación, como es la parte de servicios, como es la parte de vivienda, se acaba la desinflación en bienes, y por lo tanto sigue habiendo un riesgo, y el riesgo es que tengan que bajar más lento y que el daño al ciclo pues se postergue, pero por el momento el mercado se queda con las patas buenas, con el bajada de tipos de interés y FED comprometida y una recesión que por ahora se aleja. Y una pregunta que hoy se hacen seguro muchos europeos, estando economía de región monetaria peor, más debilidad a este lado del Atlántico, porque por aquí se opta por cuartillo de punto en las rebajas, más audacia en la Reserva Federal que en el BCE. ¿Qué puede suponer esto en cuanto a futuros movimientos del Eurobanco? Bueno, pues al final también tenemos que verlo en términos reales. Es cierto que la Reserva Federal se puede permitir el lujo de bajar los tipos de interés en 50 puntos básicos porque tienen unos tipos de interés reales más altos de los que tenemos en Europa. Hay que tener en cuenta que bajando la facilidad de depósito en torno al 2,75, pues nos quedaríamos con un tipo real en el entorno del 0,5. Por lo tanto, es lógico que el BCE sea un poco más paciente, sobre todo porque el miedo y ese miedo a la reaceleración en la pata de inflación sigue siendo latente, tanto aquí como allí. Es cierto que allí el ciclo acompaña, pero aquí hay que recordar que todavía tenemos salarios creciendo en niveles cercanos al 4%, la excepción al crecimiento es Alemania, pero es cierto que, claro, si miramos solamente a Alemania como Europa, pues evidentemente podemos llegar a conclusiones erróneas. Pero el BCE va en la buena dirección, bajando 25 puntos básicos, y seguramente en la próxima reunión vaya a esperar para sopesar esos cambios que puede haber en las revisiones salariales en Europa, y en adelante, bueno, pues
si tuviese que decidir acelerar esas bajadas, seguramente no le temblará el pulso al Banco Central Europeo. Movimientos de tipos, política monetaria, se hacen para influir, ¿no?, en la economía real, pero también traen aparejadas tácticas, estrategias financieras. Todo esto lo llevamos a los mercados, ajustes en cartera. Por aquí, Javier, antes nos apuntabas a sectores, pero en general, ¿cuáles serían los que podrían sacar mejores resultados tras esta primera bajada de tipos de interés? ¿Quizá mejor defensivos que cíclicos? Bueno, pues justo yo creo que en este punto apostaríamos evidentemente por sectores más cíclicos, porque al final si se reduce esa probabilidad de recesión, pues bueno, pues deberían de capitalizarlo a más corto plazo los sectores más cíclicos. Aquí un punto muy relevante, y es que ya empezamos a ver ayer pues injerencias dentro de la política monetaria de si favorece más a Kamala o si favorece más a Trump, y por lo tanto ahí vamos a tener también un poco una mezcla. Se está mezclando una política monetaria que donde la FED empieza a bajar los tipos de interés, y eso debería favorecer a los sectores growth, como el tecnológico, debería favorecer al posicionamiento más cíclico, pero claro, por el otro lado, pues ya hemos visto lo que ha pasado en las últimas semanas, donde esa subida de Kamala ha hecho que el Trump trade se reduzca, y aquellos sectores que estaban más expuestos a esa posible victoria de Trump, como podría ser el sector financiero y energético, pues han quedado algo rezagados. Por lo tanto, son fuerzas contrapuestas que van a actuar en el mercado y tendremos que estar atentos, pero evidentemente pensamos que va a pesar ese tirón cíclico y esa revisión al alza de las expectativas para Estados Unidos. Ayer Powell ya descartaba, ¿no?, en su comparecencia cualquier posible insinuación de motivación política en la rebaja decretada. Subrayó la independencia, ¿no?, con la que opera el Banco Central. Trump, en sus primeras reacciones, le vimos al expresidente y candidato republicano acusar, ¿no?, a la FED de o bien hacer política tras anunciar el recorte de 50 puntos básicos, o bien actuar porque la economía está muy mal. Más implicaciones para el mercado, Javier, en cuanto a estilos de inversión por aquí, que tocaría momentum, crecimiento o valor. Pues en estos casos creo que momentum y growth pues son los valores más, y pueden incluso que algunas compañías estén operando dentro de los mismos sectores, porque ahora mismo el momento